has indagado sobre ese tema. ¿Se hundió el Titanic, sí o no? Bueno, ¿Fue el Titanic, sí o no? Justo ahora, en este momento que nosotros vamos a estar hablando de esto, voy a dejar solo un ratito en el podcast, que voy a editar yo, por supuesto, evidentemente, porque David no va a editar. Un video sobre la teoría de que el Titanic no se hundió. La versión oficial dice que el Titanic rozó, que no chocó, contra un iceberg, que le produjo al pasar una brecha en el casco de 120 metros de largo. Pero el hielo submarino de un iceberg jamás puede producir una grieta así en un casco de acero de doble plancha de 2,5 centímetros. El Titanic tenía un hermano gemelo, pero menos lujoso, que se llamaba Olympic, fletado unos meses antes, los dos propiedad de JP Morgan. El Olympic, ya funcionando y capitaneado por el mismo capitán Smith, que sería después el capitán del Titanic, tuvo un duro accidente con un buque de guerra inglés, lo que le causó daños estructurales graves e irreparables que lo convertían casi en producto de desguace. Pero su propietario, JP Morgan, no había asegurado el Olympic y tenía que hacerse cargo de la reparación de las dos naves. En Breakfast, en 1911, estuvieron los dos barcos juntos en el astillero y en esos meses les cambiaron el nombre a los cascos, añadiendo una cuarta chimenea que no funcionaba y decoraron el Olympic averiado para que suplantara al Titanic. Y en el famoso viaje inaugural salió el Olympic averiado y escorado, haciéndose pasar por el Titanic. Con esto, la compañía de seguros cubrió la operación con $5 millones de la época y el auténtico Titanic siguió navegando bajo el nombre del Olympic hasta 1935. Pero esa no es la única sorpresa, ni mucho menos, porque que 5 días antes que el Titanic salga un buque llamado SS Californian, del mismo propietario, JP Morgan, cargado tan solo con mantas y jerseys, y que se quede anclado en el punto donde iban a ocurrir los hechos, es curioso. Que antes de que zarpe el Titanic retiren la mitad de todos los botes y chalecos salvavidas es inquietante. Que el capitán Smith, con 25 años de experiencia y perfecto conocedor de la ruta, se desvíe de su destino y desoiga 7 alertas por iceberg es raro. Que el vigía no disponga de su principal herramienta, unos prismáticos, es ridículo. Que la radio del barco deje de funcionar unas horas antes es improbable. Que se equivoquen y lancen bengalas blancas, que significan celebración, en lugar de bengalas rojas, que son la señal de SOS, es tonto. Que en un viaje inaugural cargado de periodistas nadie hiciera ni una sola foto de la tragedia es absurdo. Pero que el hielo corte el acero es imposible. Pura física. ¿Todo este montaje para hacer una trampa a la compañía de seguros? No, desde luego. Lo que aquí se estaba jugando era la creación de la Reserva Federal, donde la mitad de los grandes hombres de negocios del momento, como las familias Rockefeller, Rothschild, Morgan, etc., estaban a su favor. Pero la otra mitad, las familias Aston, Guggenheim y Strauss, lo veían como una auténtica locura. Pues bien, los que estaban a favor, como JP Morgan, como dueño y a pesar de ser el viaje inaugural de su barco, deciden a última hora no embarcar tanto él como unos 50 amigos suyos y miembros de la naviera, llegando algunos de ellos a dejar sus enseres personales y personal de servicio dentro. Y murieron, casualmente, todos aquellos que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Al año siguiente, 1913, y sin oposición, se reunieron los banqueros supervivientes y crearon la Reserva Federal. Y al año siguiente, 1914, se inició la Primera Guerra Mundial, financiada en sus dos bandos por la propia Reserva.
Pero llega el momento, en 1985, en que encuentran el Titanic a 3.000 metros de profundidad y, ¡oh, sorpresa!, resulta que no tiene ninguna brecha de 120 metros, sino que tiene varios agujeros de entre 1 y 50 centímetros producidos al parecer por varias explosiones que se produjeron desde dentro hacia afuera, y en las hélices el nombre de Olympic. La sorpresa final nos la llevamos cuando existe un libro, además llamado Titán, de Morgan Robertson, describiendo al milímetro lo ocurrido en el Titanic, pero escrito 14 años antes. Dicen que el Titanic no se hundió. Dicen eso. Pero esos son videos igual, ¿Qué? Te voy a publicitarios. explicar varias cosas. Que primero, lo que se llamaba el Titanic tenía otro nombre, de otro barco. Claro. Se llamaba Olympic. Olympic. Que este barco zarpó y por no cumplir las medidas de seguridad, no permitieron que este barco volviera a zarpar. Le pusieron Otro nombre. otro nombre y otra, chimenea, tipo chimenea. Ajá. Así. Lo decoraron. Y lo decoraron y le pusieron Titanic. Ajá. Y le permitieron zarpar. La teoría se basa básicamente, ya la vimos. Ya ¿De qué país sale el Ya Titanic? la puso. ¿O el Olympic? ¿De qué país? No tengo claro. Creo que fue Inglaterra, si no me equivoco. Creo que sí. Ok, lo que quiero decirte es que este barco zarpa y la teoría básicamente se basa en el que este barco iban a ir los millonarios más importantes dueños de los barcos que estaban en contra de establecer la Reserva Federal de los Estados bancos. Unidos. Ajá. Dueños de los bancos, Ok. que estaban en contra de En ese Titanic establecer... iba a zarpar personas importantes en el mundo. Sí, Y lo que se habla es de que el dueño del Titanic, para resumir, ajá, no el barco que saca a navegar no es el Titanic. Adresmente saca el Olympic. Olympic. Lo decora. Tenía dos barcos. Lo decora. Y le le pone pone Titanic. como para intencionalmente hundirlo, porque sabía que se iba a hundir, porque era un barco ya viejo. Para que todas esas personas se fueran. Que esas personas, en algún aspecto, el barco zarpa de Estados Unidos, si no, disculpen. Entonces, que todas estas personas Voy a buscar lo que hay. que zarpaban en el Titanic eran banqueros importantes y todos los que, casualmente, todos los que embarcaban, o la mayoría, eran personas que estaban en contra de establecer la Reserva Federal de los Estados Unidos, que era la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco que controla a todas las entidades bancarias de los Estados Unidos, para que para controlarlas de alguna manera. De Inglaterra. Los que Southampton. estaban en contra de Inglaterra, Inglaterra, Southampton. de los que estaban en contra de establecer la Reserva Federal. Bueno, resulta que ellos zapan el barco y que lo hunden intencionalmente. Que cuando encuentran el Titanic en el fondo del mar, en vez de tener una bulladura en la parte donde supuestamente impactó el iceberg, tenían varios huecos en toda la parte del Titanic, en todo el barco, de como explosiones internas que se provocaron. Son teorías que nunca se van a llegar a confirmar o no. Lo cierto es que en el cementerio Colón de Cuba hay 2 personas muertas que estuvieron en el Titanic. ¿Verdad? En el cementerio Colón de Cuba hay una tumba especial para 2 personas que murieron en el El Titanic. Titanic zarpó de Eran Inglaterra a cubanos. Estados Unidos. De Inglaterra a De Estados Unidos. Southampton. Por eso. Zarpó Y que- April 10, Y que, 1912. oh, Yeah. your English is so good, my Ok. friend. Thank you. my Ok, friend. y en ese barco iban a zapar las personas que estaban en contra de establecer la Reserva Federal. Y bueno, básicamente es eso. Ahora,